Radio CLEU, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Se hace camino al andar. El día de hoy estamos hablando del lenguaje performativo y ya hemos comentado cómo, bueno, pues la lingüística nos ha dado toda la estructura para poder realizar el acto del habla, pero también esto nos da la posibilidad de actuar conforme a lo que hemos señalado o lo que hemos hablado. Dentro de este lenguaje performativo, hay algunos autores que han sido pues la punta de lanza de todos estos estudios, de darle un giro a este estudio del lenguaje y no quedarse con lo tradicional que nos han enseñado, ¿no?, de los elementos del lenguaje, sino ir un poco más allá. Y uno de estos es Searle, que además él nos dice que además de la concepción del lenguaje como acción de un emisor en ciertas condiciones, es importante investigar en qué medida el significado literal de las oraciones determina en parte la significancia. Hay que señalar también el lugar de preferencia que reserva el reconocimiento por parte del receptor y de las intenciones del emisor. Este punto es muy importante, el acto ilocucionario. Este acto es precisamente el que se refleja en la intencionalidad del emisor. Y obviamente también deberemos tomar en cuenta los efectos o cambios de la conducta propuestos, lo que se llama actos perlocucionarios, y la visión de los actos de habla como conductas sociales gobernadas por reglas semánticas. ¿Qué quiere decir todo este rollo del, por ejemplo, el acto ilocucionario? Quiere decir esta situación de cuál es la intención del emisor al establecer su acto del habla. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer? Yo te prometo que vamos a ir. Una situación es lo que estás hablando, el acto del habla, yo te prometo, y además eso refleja la intencionalidad de lo que quieres hacer. Y eso es muy importante. Ya no queda nada más en palabras, sino que de alguna manera te compromete a hacer. Claro, ¿no? Al acto, ¿no? Así es, amigo. Efectivamente, Searle, bueno, pues supone que para investigar esta conducta lingüística humana, pues no se necesita hacer esta descripción empírica de muchos casos, ¿no? Pues como en el caso habría procedido el positivismo canónico, por ejemplo, o bien no se necesita hacer este examen estadístico de los datos, ¿no? Sino, bueno, basta con aplicar un criterio de racionalidad de carácter empírico. También nos habla el trabajo de Searle que se va a complementar dos propósitos principales. Uno de ellos es el de comprender el uso de las expresiones en las situaciones de habla. Y el otro sería comprender el significado de las oraciones. Esto es, pues nos hace enunciar el conjunto de reglas semánticas, amigo, que, bueno, pues las va a hacer significantes, les va a dar ese significado, por un lado, y por el otro va a tratar de comprender el carácter de los actos de habla. Pero bueno, pues va a intentar además también comprender la función que es sumamente determinante de todos estos elementos que van a constituir este acto que tú ya mencionabas, ilocucionario, que es de manera completa. Sí, fíjate que el acto ilocucionario nos va a reflejar cuál es la intención del sujeto, del emisor. Pero aquí también este autor, Searle, nos dice que debemos tomar en cuenta, además, cuáles son las condiciones y el contexto en el que se da. Uh-huh. Eso es muy importante. Pero sin duda, hablar de lo ilocucionario tiene que ver con la intención del sujeto. Bueno, también nos habla acerca de estos elementos del juego y nos habla, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos sería el objeto o propósito del acto. Y aquí, bueno, pues nos va a referir que son diferentes. Nos menciona así, es diferente un enunciado y una pregunta. Así hace la distinción. También las posiciones relativas del hablante y del oyente. Aquí también nos habla acerca de estas diferencias entre la petición y la orden. También del grado de compromiso, ¿no?, que se va a asumir. Y aquí también nos dice que son
bien diferentes por el hecho de que la intención y la promesa son completamente diferentes a aquello que se va a realizar. También de la relación de la proposición con el interés del hablante y el oyente, que también van a ser completamente diferentes en cuanto a la jactancia y a los lamentos. También los diferentes estados psicológicos que son expresados. Lo que tú decías, la promesa, que es expresa, que expresa una intención, amigo, y esta autoobligación. También el modo como es una emisión que se va a relacionar con el resto de la conversación. Es decir, es bien importante saber qué es todo lo que estamos expresando, pero bien diferente a todo lo que se va a realizar, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante esto porque la verdad, los actos de precampaña que ya terminaron quebrarían con toda esta filosofía performativa o pragmática del lenguaje, porque cuántas cosas hay que no se cumplen. Y miren, ¿por qué les digo esto? John Austin, que es otro de los autores reconocidos en este lenguaje performativo, nos dice que cuando utilizamos el lenguaje para realizar determinados actos, o sea, como el de inaugurar algún evento, el de hacer una promesa, el de dar un veredicto, el de otorgar un curso académico, en fin, todo lo que pronunciamos con nuestro lenguaje, con las palabras, no está regido en primera instancia, fíjate, esto es interesante, no está regido por aquella dicotomía de falsedad o verdad, sino que por el contrario, se realiza aquí un performance, que es precisamente lo que tiene que ver con el lenguaje performativo, y todo este conjunto de palabras nos llevan hacia una determinada acción o a fallar en el intento de actuar. Qué interesante. La palabra como acción, ¿no? Por eso los teólogos como que toman esta parte, ¿no? Porque una cosa es hablar y dicen que, bueno, alrededor muchos ritos, pero lo más importante es la acción. La acción, ellos dicen, bueno, en cuestión de actuar como lo hizo Jesús. Claro. Y acá lo toman precisamente de esta parte donde Austin nos señala que las palabras no se rigen por esa dicotomía falso o verdadero, sino en primera instancia, sino por la facilidad de poder realizar la determinada acción o fallar en el intento. Y bueno, pues aquí nosotros vemos que hacen muchas promesas, ¿verdad? Y pues realmente pues no las cumplen. Efectivamente, el punto es ¿no? Por ejemplo, las promesas que dices tú, el te prometo, no es en sí el describir este acto espiritual que es interno, ¿no? Que sale del interior de la persona y que pudiera acontecer o no acontecer, independientemente de esta propia emisión. Y es que haciendo de ella una descripción adecuada de un hecho. Es decir, la promesa no es un hecho oculto, interno y silencioso, que, bueno, pues el que la expresa, el hablante, asegura que va a realizar. Es precisamente lo que realiza al decir estas palabras. No tiene, pudiera tener no la intención, pero lo está expresando, ¿no? Entonces, es lo que dices, o sea, cómo el decir y hacer aquí tiene como un sesgo, ¿no? Dos connotaciones diferentes. Sí, Basta claro. con que lo digas porque hasta dicen, ¿no? Prometer no empobrece. Claro. ¿No? Al fin no van a cumplir. Pero la realidad es que de acuerdo con este lenguaje performativo, como dice Austin, la función no nada más es representar un hecho independientemente de si lo realizas o no. O sea, representas el hecho y eso es tu significante y tu significado, ¿no? Sino que la cuestión va más allá, y en esta cuestión performativa de la que habla Austin, o sea, cuando tú dices te voy a obsequiar, es porque ya le estás diciendo, aquí tienes. Está. Sí, claro. ¿Sí? Y ahí va la factura. Voy a inaugurar. Y ya estás inaugurando. Y entonces, estas cuestiones que solo pueden ser, tal vez no cumplidas por el contexto y las condiciones, pero, sin embargo, el hecho de que las pronuncies es el antecedente previo de que lo vas a hacer.
o al menos eso se supone con este lenguaje performativo. Así es, amigo, y es que también se trata de este procedimiento que nos va a recordar en cierta manera esta teología negativa, amigo, según pues la cual el único modo de conocer la divinidad va a consistir en ir descartando aquello pues que no es ella misma, ¿no? Y es que para saber de este performativo, esta idea de performativo totalmente con éxito, debemos de entenderlo como un curso inaugurado, es decir, efectivamente, te lo estoy diciendo y lo voy a hacer, ¿no? O una promesa realizada. ¿Qué tanto nuestros políticos, qué tanto nuestros funcionarios tienen esa capacidad de externar y de tener toda la intención de hacerlo, ¿no? Austin, bueno, se propuso descartar todos los distintos tipos de infortunio a los que se debe de escapar. Hizo este experimento y ahí fue en donde empezó a ver que realmente es una realidad aparte, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas diferentes. Sí, definitivamente creo que ojalá y pues no sé, esto en la lingüística no es nuevo. Por ejemplo, los estudios de Austin datan de 1955, 50, por ahí así, un tanto más, bueno, sin embargo, pues creo que harían mucho bien en la actualidad, porque el hecho, no se trata de que, porque aquí pueden cuestionar, bueno, estás hablando del lenguaje performativo como aquello que tú dices y se tiene que cumplir. No, por ejemplo, hasta Austin habla de sortear estas cuestiones del infortunio, porque dice, bueno, debe ser la promesa o el juramento que hagas, debe encontrarse en la sociedad el procedimiento para poder realizarla. Y que además, pues tú seas la persona competente para poderla llevar a cabo. No puedes decir, voy a darte un curso de macramé si no sabes cómo manejar el papel, ¿no? O cómo hacer estas figuras de macramé. No puedes hacerlo, aunque lo prometas. No es algo que no se va a cumplir. No es un infortunio, sino que estás diciendo algo donde tú no tienes la competencia para hacerlo, ¿no? O sea, así es, amigo, y en este lenguaje performativo, bueno, pues vamos a compartir nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, nuestra página cleu.edu.mx/radio. En Instagram nos encuentran como Cleu Universidad y en YouTube como Radio Cleu. Nuestra línea de cabina 22 26 62 49 46 para que nos llamen un mensaje, ¿verdad? Retroalimenten este programa. Estamos haciendo Camino al Andar. Una pausa. Regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.